Buenos días, estudiantes. En el video de hoy continuaremos trabajando con las proteínas. Específicamente, hoy día trabajaremos la desnaturalización de estas. Vamos a identificar algunas características asociadas al proceso de desnaturalización de las proteínas. Solo para recordar, ¿cierto?, lo que trabajamos la clase anterior, las estructuras que puede adoptar una proteína, ¿cierto? Tenemos la estructura primaria, que es una secuencia ordenada de aminoácidos que puede tomar una forma de hélice o de hoja plegada, ¿se acuerdan? Ahora en la imagen solamente vemos la hélice, la estructura de hélice, ¿ya? Adoptando una estructura secundaria, ¿ya? Cuando se forman puentes de hidrógeno entre estas estructuras secundarias, se forma una estructura terciaria, ¿ya? Y finalmente la estructura más compleja es la estructura cuaternaria, donde tenemos más de una cadena polipeptídica. Recordemos también que a partir de la estructura secundaria ya se consideran como estructuras espaciales o tridimensionales. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque la estructura de la proteína está muy asociada con la desnaturalización de las proteínas. Entonces veamos qué es la desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Es un proceso que ocurre cuando la proteína pierde su estructura espacial, que les mencionaba anteriormente, que corresponde desde la estructura secundaria en adelante. Entonces, cuando pierde su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, se dice que la proteína se desnaturalizó. Por lo tanto, la desnaturalización conlleva un cambio estructural, ¿ya? Cambia la estructura de la proteína, lo cual produce un cambio funcional, chiquillos, y acá es lo importante. ¿Por qué? Porque si cambia la función, se pierde la función biológica de la proteína. Recordemos que cada proteína tiene una función específica. Nosotros vimos algunos tipos de proteínas y sus respectivas funciones, ¿ya? Entonces, si la proteína se desnaturaliza, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder su función. En la imagen nosotros podemos ver acá una proteína normal, ¿cierto?, con su estructura cuaternaria o terciaria o cuaternaria, que se desnaturaliza. Ya seguimos la flecha acá. ¿Qué es lo que pasa cuando se desnaturaliza? La proteína vuelve a su estructura primaria, ya adopta la estructura primaria. ¿Ya? Esto que vemos acá, que es una cadena polipeptídica, ¿cierto?, lineal, corresponde a la estructura primaria y a una proteína desnaturalizada. Hay casos en que la proteína puede volver a adoptar su estructura tridimensional, ¿ya? Y ese proceso se conoce como renaturalización. Ahora, vamos a ver acá el caso de una desnaturalización irreversible, es decir, que no podemos volver a tener la proteína funcional, que es el caso de la clara de huevo, la proteína del huevo, ¿ya? Yo creo que todos hemos visto este proceso. Lo que pasa es que no sabíamos que era una desnaturalización. Ahora lo podemos saber, ¿ya? Entonces, tenemos la albúmina, que es la proteína que se encuentra en la clara del huevo, ¿ya?, en estado líquido, cuando el huevo está crudo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros cocinamos el huevo, freímos el huevo en este caso? Producto del aumento de la temperatura, esta proteína albúmina se desnaturaliza, ¿ya?, y cambia su estructura, ¿cierto?, y se vuelve sólida. Cambia de color también. Ahora, esto que sucede con la albúmina es un proceso de desnaturalización irreversible, ¿ya? No vamos a volver a tener la proteína como la teníamos en el estado original, ¿ya? Y ahí está la explicación. La proteína albúmina de la clara líquida se vuelve opaca y sólida conforme se desnaturaliza por el calor de la estufa y no regresará a su forma original cruda incluso cuando se enfría, ¿ya? Ahí estamos frente a un proceso de desnaturalización irreversible y que todos hemos visto,
Ahora, ¿por qué se desnaturalizan las proteínas, chiquillos? Las proteínas se van a desnaturalizar debido a agentes desnaturalizantes. Nosotros ya vimos anteriormente un agente desnaturalizante. ¿Por qué se desnaturalizaba la albúmina? Por efecto del calor, ¿cierto? Es decir, por un cambio en la temperatura, principalmente por el aumento en la temperatura, chiquillos. De hecho, cuando nosotros nos enfermamos, ¿qué es lo primero que nos sucede? Tenemos fiebre, ¿cierto? Eso conlleva un aumento de nuestra temperatura corporal. Ahora, ¿por qué es tan peligrosa la fiebre, chiquillos? ¿Por qué? Porque las proteínas no pueden estar expuestas a temperaturas muy altas. Por lo tanto, si una persona tiene fiebre, una persona se puede morir incluso. ¿Por qué? Porque las proteínas, que ya sabemos que cumplen un sinnúmero de funciones en nuestro organismo, se desnaturalizan, pierde su función y eso puede llevar a la muerte de la persona. Entonces, por eso es tan importante, chiquillos, tener el cuidado y la precaución de cuando tenemos fiebre, inmediatamente tomar las medidas necesarias para poder disminuir la temperatura corporal, ¿ya? Y eso está relacionado derechamente con las proteínas. Otro agente desnaturalizante es la exposición a sustancias químicas. Por ejemplo, yo no sé si alguien lo ha hecho, pero si mezcla leche con vinagre, la leche también tiene proteínas, entre ellas la caseína, que es la proteína de la leche. Cuando ustedes le echan vinagre, el vinagre sabemos que es un compuesto ácido acético, ya que está diluido, el vinagre que nosotros consumimos está diluido para que no sea dañino, ¿cierto? Pero si mezclamos vinagre con leche, estamos exponiendo a la proteína a una sustancia química, la leche se va a cortar, ¿ya? Y ahí podemos observar un proceso de desnaturalización de la proteína por exponerla a una sustancia química. Le estoy dando ejemplos súper cotidianos para que lo entiendan. Otro agente desnaturalizante es el cambio en el pH, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando cambia el pH, ¿se acuerdan que en la estructura secundaria los aminoácidos formaban puentes de hidrógeno? ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Se formaban puentes de hidrógeno y que eso producía la estructura secundaria en las proteínas. Bueno, debido a un cambio en el pH, lo que hace es que se destruyen estos puentes de hidrógeno, ¿ya? Si se destruyen los puentes de hidrógeno, la proteína vuelve a su conformación primaria o a su estructura primaria, ¿ya? Cuando se nos descompone la leche, cuando se avinagra la leche, ¿ya? Ahí también estamos frente a un cambio en el pH que se produce debido a bacterias, ciertos microorganismos, principalmente bacterias que están en la leche y que produce la descomposición de la leche luego de ciertos días, ¿ya? Y esto lleva a un cambio en el pH que produce también la desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos agentes desnaturalizantes que son los causantes de este proceso. Seguimos con la desnaturalización que no afecta, chiquillos, ojo, no afecta la estructura primaria de la proteína, ¿ya? La desnaturalización, recordemos que es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿ya? Pero no la estructura primaria. No afecta a la cadena de aminoácidos, ¿ya? Solamente afecta a la conformación espacial. Recordemos que la estructura primaria corresponde a una cadena lineal. Cuando se desnaturalizan las proteínas, la cadena aminoácidica queda tal cual, chiquillos, ya queda así, tal cual. No se ve afectada, no es que pierda aminoácidos o no es que los aminoácidos cambien de posición, nada, ya no se ve afectada en nada la cadena aminoácidica. Es por eso que hay algunos casos en que se puede producir un proceso de renaturalización, ¿ya? Es decir, la proteína puede volver a adoptar su forma secundaria, terciaria o cuaternaria. Recordemos, chiquillos, que los aminoácidos, el orden del aminoácido le otorga la función a la proteína, por lo tanto, si acá se cambia un aminoácido de posición, ya cambia la función, ¿ya? Entonces, eso no ocurre
en el proceso de desnaturalización. Solamente acá cambia la estructura de la proteína. Y se pierde la función, ¿ya? No se cambia la función, se pierde la función de la proteína. Y recuerden, chiquillos, escribir los conceptos trabajados en este video en su cuaderno. Era un video bastante cortito. La próxima semana vamos a trabajar las alteraciones o las enfermedades que se producen cuando las proteínas están defectuosas, ¿ya? Muchas gracias por su atención.